La relación mente-materia para manifestar lo que queremos hacer realidad en nuestra vida. Bienvenidos una vez más a mi canal Conciencia Mística. El día de hoy continuamos desvelando el primer capítulo del libro de Joe Dispenza. Deja de ser tú. La mente crea la realidad, el cual nos proporciona los recursos necesarios para transformar nuestra vida. En este primer capítulo, también podemos ver la importancia de la relación mente-materia para manifestar todo lo que queremos hacer realidad en nuestra vida, porque nuestra mente tiene el poder de producir cambios físicos, y es este poder mental el que se relaciona estrechamente con el hecho de que, como materia, estamos llenos de energía, la cual le permite a nuestra mente vibrar en el cosmos para atraer al plano real eso que tanto deseamos. La física cuántica nos muestra cómo podemos reprogramar la mente para generar un cambio interior, el cual nos enseña a abrir la conciencia para manifestar nuestros deseos en la vida. En la teoría cuántica se establece que todo lo físico que forma parte de nuestra vida está compuesto por campos energéticos. Por esta razón, deben cambiarse los pensamientos limitantes de la infancia por pensamientos positivos para vibrar con la energía creadora del universo. El yo cuántico nos muestra cómo se debe poner atención a la energía de un deseo, porque desde la observación podemos hacer realidad ese deseo en nuestra vida. Esto nos permite ver cómo la mente se conjuga con la materia para manifestar, porque la mente subjetiva hace cambios perceptibles en el mundo físico, donde el yo cuántico, a través del poder de observación, permite que la energía que responde a nuestra atención se transforme en materia y por ende se manifieste el deseo en el plano físico, lo que significa que debido a que todo lo que existe en el universo físico proviene de la energía creadora del cosmos, cuando se visualiza un deseo, el mundo cuántico ya lo ha realizado, esperando manifestarlo en el mundo real a través del poder de observación. Y es que nuestra mente tiene la capacidad de moldear la energía de las posibilidades infinitas del mundo cuántico para influir en la materia y manifestar lo que deseamos en el plano real. Pero para que esto ocurra, es necesario que cambiemos internamente, ya que cuando cambiamos nuestro ser interior, podemos controlar nuestros pensamientos y sentimientos, lo que nos permite mejorar la capacidad de observación para crear un nuevo destino. En el libro Deja de ser tú, aprendemos a emplear los métodos cuánticos que nos ayudan a transformar nuestra conciencia espiritual. En el yo cuántico, podemos tener la mejor versión de nosotros para conectarnos con todo lo que existe en el universo. Pero, ¿cómo nos conectamos con esa energía cuántica universal? Joe Dispenza, en este primer capítulo, nos muestra que nuestro yo cuántico está regido por patrones energéticos, los cuales, cuando cambiamos nuestro estado mental, se modifican consciente o inconscientemente para hacer realidad en el plano real lo que queremos. El yo cuántico es muy poderoso y es a través de él que nos conectamos con el universo. Incluso
más allá del tiempo y el espacio, lo que significa que puede influir en situaciones del pasado y las que se desean en el futuro. En la ley cuántica se estipula que todas las posibilidades existen simultáneamente y que los pensamientos y emociones pueden afectar todos los aspectos de nuestra vida más allá del tiempo y el espacio. Igualmente, se debe tocar el punto de la relación mente-cuerpo, porque cuando se piensa y se siente, se puede crear lo que se desea en el mundo real, ya que se consigue llegar a un estado emocional positivo para manifestar lo que queremos. Esto se debe a que el mundo cuántico responde a lo que sentimos mediante las señales electromagnéticas enviadas por los pensamientos que funcionan como una especie de huella que atrae magnéticamente el deseo en nuestra vida. Porque en el campo cuántico existen todo tipo de experiencias infinitas y el papel que juega la huella electromagnética es clave para cambiar la realidad que actualmente vivimos, porque para manifestar nuestros deseos debemos pensar, sentir y actuar de manera diferente a la que estamos acostumbrados. Por esta razón, es importante sintonizar los pensamientos con los sentimientos para crear una nueva realidad, destacando que los pensamientos son el lenguaje de la mente y los sentimientos el lenguaje del cuerpo. Relación mente-cuerpo. El yo cuántico nos confirma que somos energía pura, porque mediante nuestro patrón energético, que cuenta con características que se modifican de forma consciente o inconsciente con los estados mentales, sentimientos y emociones, manifestamos. En Deja de ser tú, Joe Dispenza nos enseña que para experimentar un cambio, el resultado debe ser observado con una nueva mente. Esto se logra mediante la transformación de los pensamientos y sentimientos, los cuales deben estar alineados para generar el cambio. Es importante aclarar que si tenemos los mismos pensamientos y sentimientos, seguimos creando la misma realidad. Y es por esta razón que en este primer capítulo, el autor hace énfasis en el cambio desde el interior, trabajando con el yo cuántico. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de nuevos videos cargados.